todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Néstor Navalón, quien es ingeniero, es también autodidacta de economía, hasta llegar hasta el punto en el que está ahora, que se dedica a la venta de ahorros, es vendedor de ahorros. Ahora nos va a explicar exactamente qué es esto. Y además, en su tiempo libre, cuando no te está enseñando a ahorrar y animar a que sea él el que te enseñe a ahorrar, también es activista político en redes sociales. Le gusta hacer un poco de daño al gobierno. Así que, Néstor, esto de vendedor de ahorros, ¿qué significa exactamente? Esto de vendedor es que yo me dedico a convencer a la gente de la feliz idea de que se ahorra Ujú, y no se compra un coche caro, sino que dedica un poquito de dinero a ahorrar para su jubilación y estas cosas que hay que hacer, ujú. que vivirá más tranquilo y estará más feliz. Y por una de esas casualidades carambolas del destino, me puedo dedicar a esto, me gano la vida con esto y es genial. Y sí, sí, en definitiva es, pues eso, pues vender, pero vender algo muy concreto que es ahorro y eso, y enseñar un poquito a navegar a la gente en el ecosistema financiero que tenemos, que no es sencillo de navegar como sabrás. Sí. ¿Y por qué es importante ahorrar? Es decir, si me tuvieras que convencer a mí ahora, ¿cómo me convencerías? Bueno, por muchos motivos. Ujú, La verdad es que la gente últimamente, hay muchas cosas que se pueden decir con esto de la subjetividad, ¿no? ujú, La gente últimamente me la encuentro bastante concienciada de que es importante ahorrar, más que nada yo creo, más que por que ahorrar, rentabilizar el dinero, mucho con el tema de la inflación, ¿no? O ujú. sea, la inflación que ha sido tan mala a nivel económico, evidentemente sabemos todo lo malo que trae. Yo estoy viendo desde mi prisma cómo está animando mucha gente a salir un poquito de su zona de confort, empezar a preguntarse cosas e informarse, ¿no? Igual que en la pandemia tuvimos el boom de las criptomonedas, etcétera, también mucho tiempo en casa y tal. Ahora con la inflación yo estoy viendo mucho el boom oye, que se puede rentabilizar el ahorro. Y creo que cuando orientas el ahorro desde una perspectiva de inversión, ya no solo de ahorro, sino de rentabilizar, y le empiezas a enseñar a la gente, ya no solo que hay que ahorrar para que no te quedes en la calle, para que si tienes un imprevisto no tengas que pedir un préstamo, sino ahorrar, porque si ahorras y pones el dinero a rentabilizar con interés compuesto, bueno, todo esto, vas a poder vivir mejor el día de mañana. Ahí es donde realmente la gente hace un cambio de chip. Ahorrar para no gastar no es sexy, digamos. Ahorrar para poder gastar más el día de mañana, eso suele gustar más. Suele gustar más. ¿Y Sí. por qué si ahorrar parece tan importante que nos permite gastar más el día de mañana no nos viene naturalmente? Porque no nos lo tienen que enseñar. Bueno, pues ahí pues, podemos entrar en teoría económica, ¿no? O sea, yo creo que Ujú, sí que viene naturalmente, sí que hay una tendencia humana a pensar en el futuro, ¿no? No a pensar solo en la inmediatez. Pero bueno, pues como sabrás, es dependiendo de cada persona, del origen que tenga, de su conocimiento, de su sensibilidad, de su propio carácter, pues va ujú. a ser más proclive o menos a pensar en el futuro, ¿no? Va a tener una preferencia temporal más alta o más baja. Sí que es cierto que yo creo que hay muchos elementos del sistema en el que vivimos hoy en día, principalmente a causa de pues, la omnipresencia estatal, que hace que no se tenga que plantear todo este tipo de cosas. Y de hecho, yo uno de los argumentos muy buenos, yo me apalanco de esa ineptitud del Estado para proveer ciertos servicios, uno de los principales motivos por el que tiene que ahorrar la gente hoy en día es que no va a tener, bueno, va a tener pensión, vas a tener migajas el día que te jubiles. Ujú. Y eso es una de las cosas que más sensibiliza a la gente, ¿no? Eh, entonces yo creo que en parte no ahorra la gente, hay que educarnos en el ahorro porque el sistema en que vivimos no incentiva a que tengamos esa perspectiva a largo plazo, pero por otro lado las propias fallas del sistema, la inflación, el fallo del plan de pensiones son muy buenos argumentos y motivan mucho a la gente a darse cuenta de que tendrían que estar haciendo algo distinto. Sí. Has mezclado ahorro e inversión. ¿Cuál es la relación entre estos dos? Bueno, mira, yo aquí no me considero una persona muy teórica. Ujú. Me gusta leer teoría profunda, me gusta entenderlo, pero una vez la he leído, la he asimilado, luego ya se me olvida bueno, no se me olvida por completo. Me quedo con mi propia interpretación. Para mí ahorro e inversión son lo mismo. Son lo mismo. No creo que haya mucha diferencia entre ahorro e inversión, y más hoy en día. Me podrías decir en una economía con un patrón oro, con una moneda fuerte, con algo así, podría haber una diferencia más grande entre atesoramiento puro, ¿no? Entre lo que sería ahorro y lo que sería inversión. Pero hoy en día, tú tienes una cuenta corriente en el banco y mucho tienes que justificar que eso no es una inversión, ¿no? También al ser una deuda del propio banco. No digo que eso sea malo necesariamente, digo que es lo que es. Em, con lo cual, para mí, diferente entre la inversión en realidad no existe. En realidad no existe. Son lo mismo.
creo que ahí la clave es una cuestión de preferencia temporal y de segundo tu preferencia temporal, no solo preferencia temporal, horizonte temporal también. Según tu horizonte temporal, tu ahorro deberías tener invertido en una cosa u otra, ¿no? Pero invertido va a estar, no te puedes escapar. Y dices que el tener ahorro en la cuenta corriente es como una inversión. ¿Por qué exactamente? Digo que tener el ahorro en cuenta corriente es una inversión porque al final las cuentas corrientes, bueno, pues son un pasivo bancario. Un pasivo es una deuda del banco. Ujú, Por tanto, tú cuando pones dinero en cuenta corriente, estás adquiriendo deuda del banco ujú. y la deuda es un activo financiero, ¿no? Por lo tanto, es una inversión. Estás confiando en que el banco te va a pagar el dinero. Y para evaluar la calidad que tiene esa inversión o no, pues tendrías que irte a analizar lo seguro que es el banco, etcétera. Pero no es tan simple como muchas veces la gente se piensa, ¿no? El dinero, lo sabemos, no está ahí parado esperándote a que llegues. De nuevo, no digo que esto sea algo malo. Yo no soy partidario de que haya un 100% de reserva legal, que no pueda existir cuenta corriente con reserva fraccionaria. No digo que sea malo. Digo que es lo que es Ujú. y que la gente debería ser más consciente de ello, ¿no? De que el dinero que tienes ahí no está realmente ahí, es una deuda que tiene el banco contigo y al ser una deuda pues es una inversión, que será mejor o peor, más segura o menos segura según la gestión que esté haciendo el banco. Pero es una inversión, es una inversión que luego te devuelve el mismo dinero que aportaste originalmente, ¿no? Entonces, si combinamos eso más la inflación que mencionabas antes, quizás tenga mejores usos ese dinero, ¿no? Totalmente, siempre y cuando, Ujú. de nuevo, volvemos al tema del horizonte temporal. Oye, pues si yo quiero el dinero para pagar las facturas del mes que viene, pues tiene sentido que lo tenga en cuenta corriente. Incluso un pequeño fondo de emergencias para 2 o 3 meses, tiene sentido que lo tenga en cuenta de corriente. Más allá de eso, pues seguro que habrá opciones mejores. Bueno, y precisamente, menos mal que las hay, porque si no, poco trabajo tendría yo, ¿no? No podría recomendar nada distinto. Y tú, parte de tu trabajo es recomendar cosas más allá de, primero entiendo que enseñar a ahorrar, ¿no? Y luego recomendar qué hacer con ese dinero también. Sí, la parte de enseñar a ahorrar, de hecho, tampoco ni es la más fundamental porque métodos de ahorro existen muchos y sí que hay unos principios básicos que se pueden seguir, pero es que el principio más básico es, oye, ahorra antes de gastar, retírate algo a principio de mes, ten una especie de presupuesto, te lo retiras y ya no te lo gastas. No entro mucho más en profundidad que ahí. Cuentas de consejos en Instagram sobre cómo ahorrarte un dinerito en el Starbucks y en el McDonald's hay un montón y no es ese el nicho, ¿no? Pero sí, evidentemente, la segunda parte es toda la parte de cómo generar un rendimiento por el dinero que vas ahorrando. Una parte fundamental. Y una parte, además, a día de hoy yo diría obligatoria. No creo que sea una opción no estar generando un rendimiento por tu ahorro, por muchísimos factores que podemos entrar. Pero bueno, siendo la inflación uno de los principales. Ujú. Entonces, uno de los consejos prácticos que tú das es el de, bueno, yo solo leí por primera vez a Kiyosaki, ¿no? De primero ahorra y luego ya gasta, algo así. Sí, incluso Kiyosaki es un poco más radical. A mí, yo no soy muy, o sea, me gusta mucho el libro de Kiyosaki típico, El Padre Rico, Padre Pobre, creo que es muy recomendable, que todo el mundo debería leerlo. Pero bueno, luego, digamos que es un poco flipado, ¿no? ¿Cómo decirlo? Muy yankee, ¿no? O sea, muy en la línea de todo o nada, ¿no? A veces tienes que ser un poco showman para vender Sí, libros. correcto, también por eso supongo ha tenido el éxito que ha tenido y el hecho de ser tan transgresor también te hace abrir más los ojos, ¿no? Que ser muy prudente y muy cauto, como sé yo, ¿no? Pero, Pero sí, el pagarte a ti mismo primero de Kiyosaki es incluso distinto, ¿no? Lo enfoca desde un punto de no pagues tus deudas lo primero porque ya encontrarás la manera de pagar esa deuda cuando tengas el agua al cuello y tengas que dormir en el coche, ¿no? Pero sí, el pagarte a ti mismo primero reinterpretado como, oye, tío, piensa en tu el día de mañana, retírate un dinero para lo que es importante, aunque no sea urgente, aunque no sea, bueno, pues eso, una figurita de One Piece o algo así, ¿no? No, eso, bueno, ya te darás el capricho si te sobra dinero, pero retírate algo para el día de mañana. Eso sí que es fundamental, ¿no? Pero ahora, eso que te retiras para el día de mañana, pues no te lo dejes en una cuenta de ahorros, ¿no? Para que no te dé una rentabilidad, ¿no? Aprende conocimientos, nociones básicas. Yo ahí sí que inculco las nociones básicas, basiquísimas. Piensa que yo con cada cliente me puedo estar en un total de un par de horas de proceso previo, ¿no? De proceso previo antes de arrancar ya con una estrategia de planificación. Pues en ese par de horas la persona tiene que entender perfectamente pues, a qué se va a exponer, a qué riesgos se va a exponer, qué significan esos riesgos y qué beneficios va a obtener y de qué forma al asumir esos riesgos. Pero sí que recomiendas tener algo en el banco, ¿no? Has dicho una emergencia de 2, 3 meses. ¿Cuánto recomendarías a alguien tener un par? Depende mucho de la persona. Depende de la persona.
Depende mucho de la persona. Lo que tenemos que asumir es que el dinero que tenías en el banco, pues se lo va a comer la inflación. Se lo va a comer. ¿Que alguien tenga 20.000 euros en el banco es un problema? Pues mira, si la persona va a dormir tranquila con esos 20.000 euros y si tiene 15.000 no, va a estar intranquila, pues oye, ten los 20.000. Ahí entramos mucho en la subjetividad, ¿no? Que el coste que tiene, pues es subjetivo para cada persona. A mí me dolería, a mí yo no querría tener eso. Lo invertiría, pero a otra persona pues le puede parecer bien. Ahora, si una persona ya se me va a tener 100.000 euros parados en la cuenta corriente, en liquidez, pues bueno, pues ahí luego hay muchas estrategias. A ver, yo no te puedo decir un número exacto, ¿no? Pero sí que un mínimo imprescindible para tener deberían ser 2-3 mensualidades, 2-3 veces tus ingresos mensuales. Aunque luego también hay gente que no le tiembla el pulso de tener cosas invertidas y pedir un crédito al banco si tiene un imprevisto, ¿no? Entonces ahí puede haber gente ya muy sofisticada también financieramente que ni siquiera necesita esa liquidez. Pero bueno, regla general para todo el mundo, oye, mínimo un colchón de 2-3 veces lo que ingresas. Si cobras 2.000 euros, tener, oye, pues 5 o 6.000 euros está bien en cuenta corriente. Eso también te hace un poco menos esclavo de tu salario, ¿no? Te da un poco libertad financiera. Que es una manera de ver lo que tú haces, enseñar a la gente a ganarse su propia libertad financiera. Yo creo que aquí sí, correcto, pero ya no solo es una cuestión del dinero que tienes ahorrado. Yo creo que con ese fondo de imprevistos, entre comillas, tampoco eres libre financieramente, ¿no? La libertad financiera es un punto es aquel punto de no depender de tu trabajo, no depender de tus rentas salariales o, bueno, no tienen por qué ser salariales, pueden ser como autónomo, ¿no? Pero no de tu trabajo, que no dependas de tu trabajo para pagar tus gastos. Eso es el concepto de libertad financiera, que lo introduce ahí Kiyosaki y que es un concepto fantástico. Además hay una libertad financiera que todos necesitamos, que la jubilación. O sea, la jubilación realmente es la libertad financiera de emergencia, entre comillas, ¿no? Y sí, ese pequeño colchón no es la libertad financiera, pero te acerca. El objetivo de organizarte es dejar de ser esclavo del dinero, como tú mismo has dicho, ¿no? Es dejar de depender tanto de esa urgencia, de eso no tengo... Es un tema también muy de necesidades. Las decisiones que tomamos las personas lo hacemos desde un punto de vista marginal, como sabes, ¿no? Pues la urgencia de las necesidades hace que sean más apremiantes o menos. Por tanto, si tú puedes tener más dinero, lo vas a enfocar de una forma distinta, ¿no? Si puedes empezar, pero y eso ya no es solo el dinero que tengas ahorrado en el banco, también es la forma que te estés organizando. También es las fuentes de ingresos que tengas, ¿no? Pues si tú puedes conseguir diversificar fuentes de ingresos, no dependes tanto de un trabajo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que puede hacer una persona para ir mejorando poquito a poco en sus finanzas personales y eso se va a traducir en que tenga una mayor tranquilidad y un mayor bienestar en su día a día, en realidad. ¿Qué pasa? Que cuando no ves, cuando no sabes qué cosas puedes empezar a cambiar, todo esto te parece muy lejano y no le ves el beneficio, prefieres tomarte otra caña con tus colegas, ¿no? Por ejemplo. Pero poquito a poquito, si te metes en ese agujero, yo quiero pensar que mucha gente que habla conmigo, poquito a poco, va haciendo cambios, ya no solo en sus finanzas, sino también en su perspectiva, en cómo está viendo la vida. Por reformular, otra vez lo que haces, tú le enseñas a la gente a cómo convertir su renta en patrimonio para en un futuro poder convertir ese patrimonio en renta. Correcto, que es un proceso muy humano que deberíamos hacer y que de hecho que haces inevitablemente, porque al final el sistema de pensiones público también te obliga a hacer eso. La cuestión es que la calidad de ese patrimonio que estás generando es muy mala, ¿no? Pero Es un sí que te patrimonio obliga. que se distingue al segundo, porque se va a pagar a los que están cobrando ahora. Así que. Sí, pero ahí, por ejemplo, depende de quién te vayas a preguntar. Eso se lo he oído a Rayo decir. Dice que el sistema de pensiones público no es en realidad un esquema Ponzi, podremos discutirlo, sino que es una especie de plan de capitalización que te obliga a comprar un único activo, que es un bono soberano especial, ¿no? Un bono especial, que va a salir la renta de los ingresos futuros que recauda el Estado de los trabajadores, ¿no? Es como una especie de plan de inversión en una cosa que no sabes qué rendimiento te va a dar, pero que con toda probabilidad va a ser menos que el que te está dando hoy en día, ¿no? No sabes qué renta te va a generar. Yo que me dedico a eso, si yo tuviese que ir a cualquiera a venderle ese plan de ahorro, yo no sé cómo lo haría. Pero bueno, ya sabemos que el Estado no necesita vender nada. Te Sí, obliga y punto. hemos mencionado un par de veces el tema de la inflación y has dicho, has hablado de las cosas malas o has mencionado por encima que eso, que la inflación trae cosas malas. ¿Qué problemas trae la inflación? Porque es una cosa con la que parece que vivamos. Entonces, a lo mejor hay gente que, como el pez que está en el agua que no sabe que está en el agua, ¿cómo viviríamos mejor si no hubiera tanta inflación o si no hubiera inflación?
Bueno, podemos entrar en los problemas que causa a nivel personal, ¿no? En una economía familiar, y luego los problemas que puede causar a nivel más sistémico económico. A nivel familiar, pues dos cosas muy claras. La primera, el ahorro que hayas acumulado cada vez va a valer menos. Ujú. Si ir al Mercadona hoy te gastas 150 euros para la compra del mes y hace 4 o 5 años, voy a exagerar, ¿eh? Pero si hace 4 o 5 años te gastabas 75, se han duplicado los precios, tienes la mitad de poder adquisitivo, o el ahorro que tú tenías ha perdido la mitad del poder adquisitivo. Esto es una parte y es la más, yo creo que la más grave, ¿no? Penaliza el ahorro. Penaliza el ahorro. Y eso tiene graves implicaciones luego a nivel social, en realidad. Pero bueno, a nivel individual te penaliza, te obliga a tener que obtener un rendimiento por tu ahorro, a ser más sofisticado financieramente. Ya, ahorrar no sirve solo, ¿no? Tienes que ahorrar y obtener un rendimiento por ese ahorro. Ujú. A no ser que quieras estar perdiendo poder adquisitivo y tener que ahorrar más. Fuerza incluso al ciudadano que no quiere a aprender algo de finanzas, ¿no? O a perder algo de finanzas o a perder muchísimo poder adquisitivo a lo largo de una vida. Sí, correcto. Aquí en España hemos tenido un factor cultural por una carambola histórica que ha sido la inversión en vivienda, ¿no? Que al final hemos sido mucho del ladrillo. Y por suerte se ha comportado durante la generación de nuestros padres y abuelos como un muy buen refugio. Que siga comportándose así a nivel generalizado no está ni mucho menos garantizado, por una cuestión demográfica también, porque ya no vamos a ser tantos, no va a haber tanta demanda de vivienda. Bueno, si te vas a Barcelona o Madrid, pues probablemente sí, pero mira la España vaciada, ¿no? Ahí qué tal está el precio de la vivienda. Pero bueno, fuera de estas cosas, ¿cómo más te afecta la inflación a nivel vital? Bueno, pues a que tu renta, la renta que cobras de trabajo, te da para menos. Te están bajando el sueldo y no te enteras, ¿no? ¿Por qué España ahora parece que la economía española va como un tren, ¿no? Dicen, va como una moto, dicen algunos? Con algo de razón, ¿no? Hay indicadores positivos que lo comparas con Europa, tal, parece que hay crecimiento en la economía española y sin embargo las familias no lo notan. Pues porque ese crecimiento de la economía española viene en gran medida dado de que los salarios reales en España han bajado mucho y ganas competitividad. Empresas extranjeras les resulta más atractivo contratarte porque la gente cada vez cobra menos. Ujú. ¿Es algo bueno para la economía que las familias vivan peor? Pues no lo sé, yo diría que no tanto, ¿no? Por tanto, ese segundo efecto es que sí, que pierdes, que tu renta vale menos, que te están pagando menos y no te enteras. Así que estas dos cosas clarísimas. Y luego más a nivel global, bueno, pues la inflación beneficia a los deudores. Beneficia a quien se endeuda, ¿no? ¿Es malo beneficiar a los deudores? Pues yo diría que a nivel global sí. Tienes que beneficiar a los deudores buenos, a los que se endeudan para hacer cosas productivas. Pero de eso ya se encarga el mercado por sí solo, no hace falta inflación para que eso ocurra. Y beneficiar a los deudores, pues bueno, pues tiene muchos efectos negativos. Bueno, en fin, es que ya el problema no es tanto la inflación en sí, sino toda la serie de políticas monetarias que están provocando la inflación y todas las alteraciones que hay de fondo, ¿no? En todo eso. O sea que Entiendo. sí que la inflación es horrible. Otra cosa que has mencionado un par de veces que me gustaría que explicaras es la preferencia temporal. A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de esta? Bueno, pues es como medimos. La preferencia temporal es como medimos las necesidades futuras con respecto a las presentes. ¿Qué valoramos más? ¿No? Y lo natural es, evidentemente, valorar más lo presente que lo futuro. Ujú. Es decir, si a mí me dices que prefieres que te dé 100 euros ahora o 100 euros dentro de un año, o no lo ponemos en términos de euros porque ahí se confunde, ¿no? Yo qué sé, una tele ahora o una tele dentro de un año, pues voy a preferir la tele ahora, ¿no? Porque prefiero ver la televisión durante un año y poder disfrutar de ese bien durante un año que no esperarme un año a tener que consumirlo. Ahora, si me dices que prefieres una tele ahora o dos dentro de un año, bueno, pues el ejemplo de la tele aquí es bastante malo porque con una tele ya tengo suficiente, ¿no? Probablemente, pero si ya lo paso a, yo qué sé, pues euros, 100 euros ahora o 200 dentro de un año, pues puede ser que me apetezca esperarme Ujú. para tener más el día de mañana. Ujú. Pues la preferencia temporal es esa relación. Es esa relación. Cuanto más alta es la preferencia temporal, más valoro el presente. Menos dispuesto, menos paciencia voy a estar dispuesto a tener. La paciencia es una forma de verlo. La capacidad de sacrificio se puede ver de otra forma, ¿no? Las sociedades prósperas son aquellas, o las sociedades que prosperan son aquellas en las que los individuos, las personas están dispuestas a sacrificar sus necesidades presentes por tener más el día de mañana. Esa es la base en realidad es la base del crecimiento económico.
En lugar de consumir hoy una parte de mi renta, no la consumo para el día de mañana tener más. En lugar de dedicarme todo el día a pescar peces con la mano, dedico una parte del día a crear una caña, voy a comer menos peces el día de hoy, pero luego con esa caña voy a poder capturar más peces. Eso sería la Ah, preferencia temporal. a producir bienes de capital, ¿no? Que al final son... Correcto, sí, si quieres ponerte... No sé cómo quieres de técnico que me ponga, yo No, soy eso bastante de como dar... tú te veas cómodo, eso ya. No, no, pero yo creo Sí. que queda bastante claro. Y la inflación, eh, eh, uno de los problemas que tiene es que aumenta la preferencia temporal de las personas, ¿no? Por lo que si estamos diciendo que estamos viviendo en un periodo inflacionario ya, bueno, y vemos esto, eso significa que cada vez es más difícil ahorrar, ¿no? Sí, sí, no Hacemos- solo más difícil de ahorrar porque se te come el ahorro, sino porque tú mentalmente dices, ¿para qué voy a ahorrar si luego va a valer menos, ¿no? O incluso abre la puerta, mira, una de las grandes injusticias de la inflación, del sistema monetario en el que vivimos hoy en día, es que habilita formas de incrementar tu riqueza que no son especialmente productivas o no más que otras, ¿no? Es decir, genera una desigualdad, de hecho, real entre ricos y pobres, entendiendo ricos como personas que tienen patrimonio y pobres como personas que no lo tienen. ¿Por qué? Porque en un entorno de inflación alta y tipos de interés muy bajo, que en definitiva es lo que te está provocando la inflación alta, tú utilizas tu patrimonio como garantía, te endeudas, y si el tipo de interés es negativo, real, el tipo de interés real es negativo, comparar el tipo de interés que te cuesta la hipoteca con el tanto por ciento de inflación es negativo, es que te están regalando el dinero. Por tanto, alguien que tiene patrimonio puede utilizar ese patrimonio para lo que se llama apalancarse, para endeudarse, poniendo ese patrimonio como garantía, expandir y utilizar ese dinero que le han dado para comprar nuevos activos que se revaloricen de forma automática. Es que no hace falta ni que prácticamente obtenga rentabilidad por ese dinero, porque le están regalando ya el dinero, cobrándole tipos de interés por Y debajo entiendo de la inflación. que si el dinero vale menos es porque los activos que compran el dinero cada vez valen más, ¿no? Es decir, que quien ya tiene patrimonio ve que su patrimonio cada vez vale cada vez más. En comparación con el dinero, sí. Sí, sí, correcto. Entonces, esto no genera una mayor desigualdad, porque yo pensaba que la inflación, había escuchado a varios políticos decir que la inflación beneficia a los pobres, pero según lo que me estás contando, no hay algo que no entiendo. No tiene por qué. O sea, No yo creo que la entendemos bien, inflación en realidad o mienten ellos. Alguien aquí se equivoca. no creo que bueno, los políticos mienten absolutamente siempre, pero es que si te dijesen los políticos que la inflación beneficia a los ricos, también te lo dirían por los motivos equivocados o porque te quieren vender lo que te quieran vender. O sea, o sea, los políticos mienten, digan lo que digan, incluso cuando dicen la verdad. La cuestión es que, evidentemente, puede haber una persona pobre que se beneficie de la inflación por unas circunstancias concretas. Ujú. La cuestión es que las personas ricas lo tienen más fácil, porque además luego suelen ser más sofisticadas financieramente, o al menos se pueden asesorar y pueden incurrir ese gasto, pueden utilizar la inflación en su beneficio de forma más fácil o más común que una persona pobre. Una persona pobre también en el entorno macroeconómico que vivimos puede encontrar oportunidades y lucrarse de formas que alternativamente no existirían. La cuestión no es que beneficie a unos, perjudique a los otros. La cuestión es que introduce unas alteraciones que perjudican en realidad a todos a la larga, en realidad perjudican a todos a la larga porque se traducen en menos crecimiento económico y que pueden aprovechar más fácilmente los ricos que los pobres. Y entre ellos los estados, ¿no? También a ellos también les beneficia la inflación. Sí, pero ya no como ricos, sino como deudores universales, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Y parte de lo que dices es también, o una de las maneras que entiendo cómo te usa la gente es explicarle que no van a cobrar la pensión o que van a cobrar migajas, has dicho. ¿Cómo estás tan Sí. seguro que eso va a ser así? Bueno, es una cuestión de números. Y no dan, Dime, perdón. no dan los números. Depende de lo que te fijes, ¿no? Es decir, demográficamente no dan los números, demográficamente. Es una cuestión de la esperanza de vida cada vez es mayor. Bueno, yo creo que cualquiera lo ha oído, ¿no? Esperanza de vida mayor, nos jubilamos a la edad que nos jubilamos. El sistema de pensiones públicos, cuando se pensó, cuando se articuló, cuando se implementó, la esperanza de vida prácticamente era incluso menor que la edad de jubilación estipulada. Es decir, que prácticamente no había pensionistas. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que la gente bueno, esa edad de jubilación no se ha ido ajustando con la esperanza de vida, se ha quedado más o menos en el mismo sitio, lo cual es algo bueno, ¿eh? Una sociedad próspera
ya está bien que la gente no tenga que trabajar durante tanto tiempo. Y durante mucho tiempo este sistema ha cumplido su función. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque había mucha gente trabajando, ¿no? Había una pirámide poblacional donde las familias tenían muchos hijos y por tanto esos hijos sostenían las pensiones de sus padres y de sus abuelos, ¿vale? Porque sabemos que las pensiones de los jubilados no salen del ahorro de los jubilados, las pensiones, las cotizaciones que vas haciendo van directamente a pagar la pensión del jubilado actual. Por tanto, las pensiones de los jubilados actuales las pagamos los que trabajamos hoy. Cuando nos jubilemos nosotros, ¿quién la pagará? Los que trabajan en ese momento. Entonces, ¿cuánto se quiere cobrar? ¿Cuál es un nivel de vida mínimo? ¿Cuánto quiere cada uno un nivel de vida digno? Eso lo tiene que decir cada uno, pero ponte que una persona quiere cobrar como mínimo 1.000 euros al mes. Bueno, pues para que el sistema público de pensiones te pague 1.000 euros, tiene que quitarle 1.000 euros a un trabajador y dártelos a ti. ¿Va a poder hacerlo? Pues no lo sé, pues imagínate que la inteligencia artificial de repente aumenta muchísimo la productividad. Bueno, no lo va a poder hacer porque van a impedir regulatoriamente que simplemente, aunque fuese la revolución que dicen que puede ser, no va a poder pasar porque va a haber muchísimas medidas proteccionistas para que la gente no pierda el trabajo. Bueno, en fin. Hay muchos factores que van a impedir que haya un aumento de la productividad tan grande como para que un trabajador pueda realmente de su nómina 1.000 euros dedicarlos a pagar la pensión de un jubilado. Pero es que incluso si fuese viable económicamente, que podría llegar a serlo si aumenta muchísimo la productividad, ¿va a ser socialmente aceptable? ¿Alguien va a aceptar que le retiren quizá el 40-50% de su sueldo solo para pagar pensiones? Sin contar luego sanidad, educación y resto de servicios públicos si seguimos en el esquema actual. Contando también que el gasto sanitario es otro de esos gastos que también se va volviendo más grande a medida que la población se envejece. Entonces, ¿es posible que se puedan pagar por una carambola histórica? Hay un aumento de la productividad brutal en Europa y en España en los próximos años y llegue a poder ser sostenible el sistema de pensiones aún con el decremento demográfico. Bueno, pues vamos a decir que posible puede llegar a ser, pero muy altamente improbable. Muy altamente improbable. ¿Y si no, qué pasará? Si no se pueden pagar las pensiones. Sí. Bueno, pues que los jubilados que no se hayan preparado para ese momento van a ver muy mermado su poder adquisitivo en el momento de jubilarse. Eso no significa que vayan a estar debajo de un puente, necesariamente. No lo sabemos. Depende de las condiciones que haya en ese momento, cómo esté la economía en ese momento. Entonces, Si se mantienen las condiciones como estás ahora, si no hay crecimiento económico desde ahora lo paramos y de repente recortas a la mitad las pensiones de jubilación, habría muchos problemas de pobreza, sin duda. otro eslogan para lo que tú haces es: te ayudo a que cuando tengas 80 años no duermas en la calle. Bueno, es que a ver, yo espero que aún las personas que no se hayan asesorado conmigo, llegados a los 80 años o no hayan hecho nada para preparar su jubilación, no tengan que estar en esa situación. De verdad lo espero porque si el crecimiento económico es suficiente, lo que van a ver es una reducción muy drástica de su renta, pero espero de verdad que no tengan que estar en la calle, que puedan tener un techo y comer. Pero sin duda van a estar muchísimo peor que sus contemporáneos de ese momento. Una de las cosas que me parece muy importante en todo esto, y que has mencionado antes de pasada, pero que me gustaría que profundizaras en ello, es el interés compuesto. Si nos puedes explicar la magia del interés compuesto. Bueno, pues el interés compuesto es magia y no magia, ¿eh? Porque en un préstamo también te aplica y te juega en la contra. Y la inflación también juega con el interés compuesto a su favor. Pero bueno, sí, el interés compuesto básicamente es una cuestión matemática, no es una cuestión o sea, no es que sea un producto financiero concreto, no es que sea nada. Tú si obtienes un rendimiento por tu dinero y acumulas el rendimiento que vayas obteniendo, pues va a actuar el interés compuesto. Y esto en realidad es muy sencillo. Pues que se imagine que nos está escuchando en casa, que empieza a poner 100 euritos en una hucha cada mes, ¿no? Pues de manera que a final de año esta persona ha puesto 1.200 euros en esa hucha. Vale, imaginemos ahora que es una hucha mágica, entre comillas, una hucha que genera un rendimiento del 5% anual. Pues el primer año gana 60 euritos. Los números no son exactos, pero bueno, dan para hacerse una idea. 60 euros. Pues bueno, 60 euros no te sacan de pobre. ¿Qué pasa? Que eso es el primer año. Si tú ese dinero, en lugar de gastarte en una cena o lo que sea, lo dejas, esa es la gracia. Interés compuesto es cuando ese rendimiento que has generado lo mantienes, no te lo gastas. Lo mantienes en el mismo ahorro, bueno, no tiene por qué ser un ahorro, puede ser una inversión puntual, pero en el ejemplo, en este ahorro. Si eso lo mantienes, al siguiente año, tú sigues aportando esos 100 euros mensuales
vas a acabar con 1.200 del primer año, 60 de rendimiento y 1.200 de aportación del segundo año, 2.460 euros. Si ahora obtienes de nuevo ese 5%, son 123, pero el número no es lo importante. Lo importante es que es más que el primer año. Y el tercer año va a ser más que el segundo. Y así sucesivamente, año tras año. Es como una bola de nieve, ¿no? Le llaman el efecto de la bola de nieve, que cuesta mucho que crezca al principio. Al principio no se van a ver resultados espectaculares. No te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Pero si mantienes ese hábito durante mucho tiempo, esa bola de nieve se va a ir haciendo cada vez más grande. Va a llegar un momento en que el rendimiento que estés sacando por tu inversión, de media anual, va a generar más que el propio ahorro que hagas. Y en el futuro incluso, pues bueno, pues si tú mantienes esa aportación, pues vas a generar rendimientos que realmente parecen desproporcionados, ¿no? Realmente parece una cuestión de decir, ¿cómo puede ser que yo quintuplique mi dinero? Pues sí, en el largo plazo se puede conseguir perfectamente y de forma muy realista. Eso es el interés compuesto. Pero para esto parece que es importante empezar cuanto antes mejor, ¿no? Porque si cada año te va a ir dando más, pues... Claro, ahí hay tres factores que influyen, ¿no? Uno es que hagas una aportación, o sea, hay que meterle dinero, si no le metes dinero esto no va a funcionar, ¿no? Una aportación que puede ser puntual, puede ser una inversión, lo que sea, pero tiene que haber dinero. Luego, ese dinero tiene que obtener una rentabilidad. ¿Qué pasa? Que la rentabilidad que obtengas no depende al 100% de ti, ¿no? Depende de, bueno, pues cómo está generando, pues eso, valor la economía, y las empresas, de un montón de cosas, ¿no? Incluso también las condiciones de tipos de interés. Hay muchos factores que pueden marcar el rendimiento que se saca de mercado en el largo plazo. Pero hay un factor que depende 100% de ti, que es el tiempo. Y el tiempo, en realidad, se dice mucho que es el más importante. Bueno, todos son importantes, pero sin duda influye muchísimo. Sin duda influye muchísimo. La diferencia, de hecho, mira, tengo una calculadora por aquí que la utilizo en mi día a día, y la tengo abierta. Para un ejemplo tonto, una persona que quiere, pon que nos hemos puesto el objetivo de llegar a la jubilación con 500.000 euros y faltan 30 años para jubilarse. Es que la diferencia entre tener esos 30 años o intentarlo hacer en 20, si tú intentas ahorrar 500.000 euros en 30 años, lo que tienes que ahorrar más o menos va a depender del mercado, pero va a estar entre 250 y 500 euros al mes. Mientras que si lo quieres conseguir en 20 años, esta cifra va a subir a entre 700, más de 700 euros y 1.100. Asusta, ¿eh? Vas a tener que ahorrar 3 veces más, ¿no? En el mejor escenario, por 10 años de diferencia. Por eso es tan importante, en especial, que los más jóvenes entiendan esos conceptos, ¿no? Y sin necesidad de ser el más listo de la clase, sin necesidad de meterse a intentar hacerse rico en 2 días y tal, tengan ya de inicio ese hábito del ahorro, pero ahorro como inversión, ¿no? Que por eso yo los trato de la misma forma. Luego, volviendo un poco a tu trabajo, te quería preguntar si tienes más o menos, aunque sea en la cabeza, un perfil de clientes que te llega, gente que está eso a 20 años ya de jubilarse, gente más joven que dice, oye, mira, me interesa esto, un poco de todo, ¿qué tipo de gente dice, oye, necesito ayuda? O no tanto necesito ayuda, pero oye, creo que tú me vas a ayudar y creo que lo voy a hacer mucho mejor. ¿Qué tipo de gente es la que se interesa ya por esto? Sí, hay varios perfiles. Hay varios perfiles. Hay un perfil de gente que ya tiene cierto conocimiento financiero y simplemente busca quizá casi la autorización, ¿no? El que alguien le diga, sí, vas bien y tira por aquí, ¿no? A esta gente finalmente no suelo hacer la clienta mía, más que nada porque yo cobro algo. Entonces, si tú ya por tu cuenta ya tienes los conceptos adecuados, ya sabes hacerlo, etcétera, pues no vas a necesitar mis servicios, ¿no? Entonces, pero sí que hay un perfil de gente que me contacta muy a menudo, que es gente que ya tiene estas ideas en mente. Ya tiene estas ideas en mente y simplemente ya tiene claro que quiere, pues, por ejemplo, invertir en indexados, lo tiene muy claro, tal, pues, oye, pues invierte en indexados, ¿no? Yo, pues, adelante con ello. Pero luego el perfil más de target mío, de cliente que busco yo es esa persona. La edad es un poco más irrelevante, sobre todo esa inquietud que tiene todos estos factores en mente, ¿no? Que ve la inflación, que ve los problemas del sistema de pensiones público, que ve noticias sobre que si la deuda pública en España es muy alta y tal, pero que no acaba de entenderlo, ¿no? No acaba de entender qué es lo que pasa aquí, sabe que tiene que hacer cosas con su dinero, pero no sabe por dónde empezar, ¿no? Tiene esa barrera de conocimiento y tiene quizás la capacidad, incluso la capacidad de ahorro de hacerlo, ¿no? Es una persona que ahorra, que ya tiene tal,
pero que luego no sabe cómo dar salida, ¿no? Y que se ha planteado quizá pues invertir en inmobiliaria o tal, o se ha planteado cosas, pero no se ha lanzado. ¿Por qué? Por una barrera de conocimiento. Ese es más o menos el target. ¿Qué edad tiene esa persona? Pues depende, pues los hay de 20 años que están así, pocos, pero los hay. Y sí, pues los hay de 30, 40 incluso, ¿no? Sí, te diría que entre eso, lo más común, entre 25 y 45 o 50 años es el perfil de cliente que me encuentro. Pero Y lo con eso, normal, con todas estas incógnitas en la mente que no sabe encontrarles un sentido. justo, pero por lo que dices, todos parece que algo saben, ¿no? O sea, que ya te llegan con, por lo menos algo les suena, saben que pasa Sí, pero yo algo. ahí distingo el que digamos se siente con ánimo y con fuerzas de descifrarlo por su cuenta, Ujú. ¿no? Que es ese primero que te he dicho, que incluso ya tiene ideas claras sobre dónde va a invertir, etcétera. Con el que simplemente es que le da igual. O sea, dice, yo lo que quiero es que esto no sea un problema. Y si me vas a decir tú, Néstor, que esto lo vamos a hacer así y así y así, pues confiar en mí y hacerlo. Ese es el perfil de cliente que va a trabajar bien conmigo y al que le va a salir a cuenta, pues pagar a mí mis servicios. Si no, no te va a salir a cuenta. Si no, no te va a salir a cuenta hacerlo. Porque yo estaba pensando eso y estaba pensando, es que tú tienes que ganar suficiente dinero, bueno, no ganar tú, pero tienes que conseguir que los clientes ganen suficiente dinero como para que les salga rentable invertir, o bueno, ahorrar a alguien que hasta ahora no estaba ahorrando, es decir, para que le consiga pasar ese umbral de, vale, a partir de aquí me vale la pena, me has hecho cambiar de opinión, y encima llevarte tú tu parte, o sea, que yo de Sí, verdad creo que no sé, o sea, algo sí. tienes que estar haciendo bien si te puedes ganar la vida con esto. Bueno, eso, a ver, también es verdad que yo el formato en que trabajo también es una forma, yo creo que chula de mercado de resolver este problema que tú dices, porque si a mí la gente me tuviese que pagar, no sé, 300 euros por el consejo, pues muy difícilmente conseguiría que alguien viese el valor, ¿no? De pagarlo cuando no ha visto todavía resultados. Entonces, lo que yo hago, yo colaboro con varias entidades y estas entidades dentro de los gastos de sus productos financieros de gestión incluyen los gastos que luego me van a pagar a mí. Y estas entidades asumen el riesgo financiero de anticiparme a mí también algo de gasto. Vale. Porque si no, para mí no sería viable, ¿no? Si yo te tengo que cobrar un 0,2% de tu dinero Ujú. y empiezas con 100 euros al mes, yo no me voy a ganar la vida hasta que no tenga un montón de clientes, ¿no? Eh, entonces, ahí hay una solución de mercado que ha surgido, que son un tipo de planes que tienen unos gastos quizá algo más altos, no es un indexado que prácticamente no tiene gastos, ¿no? Pues por eso digo, alguien que quiere invertir le preocupa mucho los gastos y tal, y quiere hacer el esfuerzo por su cuenta, que se vaya a un indexado, es fantástico. Ujú. En cambio, esa persona que no quiere tener en cuenta todo esto y lo que quiere es algo que le vaya a generar un resultado a la larga, hay toda una gama de planes de inversión, etcétera, que con unos gastos algo superiores al indexado, sin duda, porque bueno, todo tiene gastos superiores al indexado, básicamente, me ofrecen a mí la posibilidad también de distribuirlos. Son productos financieros de gastos elevados, pero de nuevo ahí entramos, y eso es, mira, esto es algo que nunca había tenido ocasión de comentarlo así en público, que me parece que es un error que comete mucha gente en el mundo de la inversión, que es ese recelo brutal a los gastos, justificado en muchas ocasiones, ¿eh? Hay muchas veces que se te están cobrando unos gastos de gestión por una inversión muy conservadora y tal, que es que no son justificados porque es que no hay manera de que eso rinda si tienes que pagar los gastos. Pero igual que cuando hablamos de comprarse un coche, comprarse una casa, no entramos en valorar si es caro o barato porque uno sea 100.000 y el otro 3.000, sino que entras a comparar lo que obtiene la persona, la subjetividad de la persona. Creo que en el ahorro y la inversión muchas veces se pierde esa perspectiva y se tacha un producto en comparación con otro de mejor o peor en función únicamente de los gastos que aplica. Y los indexados es un caso paradigmático de esto. Y a ti esto te parece que está equivocado, ¿no? A mí me parece que es un razonamiento equivocado que no es lógico con la teoría económica. Los gastos hay que evaluarlos en función del, ya no solo el servicio que se ofrece a cambio, sino de qué valor aporta al cliente el servicio que se ofrece a cambio. Ujú. Por eso mi cliente de indexados, que se vaya indexados, que no me pague los gastos. Mi cliente que alternativamente a hacerlo conmigo no haría absolutamente nada, está Ujú. muchísimo mejor pagando gastos superiores. Ujú. Entiendo. Y muchas veces nos empecinamos en, no, pues que la gente se haga un curso en finanzas personales, que aprenda a invertir en indexados, tal. Genial, adelante. Pero eso también tiene un coste Ujú. subjetivo para cada persona. Para alguien será un placer aprender a invertir, como para mí, o igual para ti. Para otros será un suplicio, no quieren asumir ese coste, prefieren pagarme unos gastos. Y creo que eso hay que empezar a introducirlo
No porque sea lo mejor del mundo que los gastos sean altos, ¿eh? O sea, yo creo que la competencia ahí también tiene que hacer su trabajo y que las empresas compitan también por gastos, aún ofreciendo servicios mejores. Y yo como empresa, yo como gerente de ahorro también. Ujú. Pero sí que creo que es algo que en ese punto a mucha gente la lleva por el camino equivocado. Se obsesionan con los gastos, intentan gestionarlo por su cuenta. Es muy complejo gestionar una cartera por tu cuenta, a no ser que tengas lo que hay que tener y le dediques el esfuerzo que hay que dedicarle. Y hay mucha gente que no obtiene resultados precisamente por eso. Por el miedo a gastos. Por el miedo a gastos, por el quererlo hacerlo tú. Es como si te quieres montar un ordenador. Pues sí, te va a salir más barato, pero si es el primero que montas, pues buena suerte, ¿no? Con montar Hay el veces ordenador. que hay trabajo, ¿no? Correcto. Entiendo, entiendo. Em, ¿qué más consejos o qué más? Es decir, entonces tú lo que haces, si lo entiendo bien, es utilizar sobre todo este instrumento, ¿no? ¿Y cómo llegaste a él? Quiero decir, ¿por qué te parece más atractivo que las alternativas? ¿Porque lo puedes manejar tú mejor? Bueno, a ver, como instrumento, ¿a qué te refieres? Bueno, no, al servicio que dices que provees, bueno, que en vez de ser indexado, utilizan, bueno, no sé cómo. Son fondos de inversión también, ¿no? O sea, al final vamos a estar invirtiendo en Ah, fondos pero de que estás inversión. tú como broker. Dime, ¿verdad? Que estás tú, que eres tú mismo el que se lo puede gestionar, ¿no? Y esto para gente más allá de. No, no, porque lo quiero entender bien. Entonces, ellos tienen el gasto, que es que se lo das tú, y entonces la entidad es la que dices que a veces te puede ayudar, te adelanta, ¿no? Te hace que te sea rentable. Sí, pero eso es algo interno mío con la entidad, ¿no? O sea, la persona va a ver unos gastos Ajá. en su plan. Ya Pero está. ellos sí Estos que tienen gastos. acceso a sus cosas y pueden ver cómo les va y todo. Sí, sí, luego ellos tienen contacto directo con la entidad, pueden acceder directamente y hacer el seguimiento desde la entidad. Yo también doy un seguimiento de todos mis clientes. Yo ahora mismo estoy gestionando más de 300 personas. Ostras. Vale, Sí, vale. y yo doy un seguimiento, evidentemente. Yo tengo reuniones de seguimiento con ellos. Tampoco mucho, tampoco cada día estamos comentando cómo se ha levantado la bolsa de Hong Kong, ni mucho menos. Pero yo No, no, doy un pero sí, seguimiento. los que te seguimos en Insta sí que vemos que de vez en cuando estás ahí en reuniones y. Correcto. Ahí cuelgo sobre todo los clientes nuevos. Los clientes antiguos no les cuelgo la imagen, porque más que nada que ellos cuando me conocieron yo no hacía redes, ¿no? Entonces no quiero obligarles a salir tampoco si no O sea, quieren. ¿llevas, Así que es llevas, verdad que mucho. Dime. llevas tiempo con esto? Con esto llevo mucho tiempo, con esto llevo 3 años y pico. No lo sabía, no lo sabía. Bueno, yo te conocí hace no sé cuánto, pero te conocí hace un año, dos, no sé. Sí. Y no sabía que estabas con esto. O sea, esto me he enterado recientemente, pues. Esto hace mucho, sí, sí. Yo me llevo dedicando a esto mucho tiempo. Lo que de forma pública, decirlo tal, publicarlo en redes, empecé hace 6 7 meses. Ah, seis vale, siete vale, vale, meses. vale. Pues En redes, pero luego yo, bueno, yo me había movido toda la vida por el boca a oreja. Yo me había movido por ir tirando del hilo de agendas, de actividades, de tal, de reuniones empresariales, cosas así, y luego por recomendación. Yo había hecho mi negocio de esta forma hasta este momento. Y luego, pues en más o menos noviembre del año pasado, empecé a tomarme en serio el tema de publicar más en redes sociales. entiendo. Que por cierto, ¿qué tal te va en TikTok? Te va bastante bien, ¿no? TikTok me va bien. Ahora ¿Hablas más estoy de en 30 y personales, más pico. de política o de qué? ¿Perdona? En TikTok, ¿hablas más de finanzas personales, política? ¿Cuál es tu tema ahí? Sí, hablo de lo que me da la gana en TikTok, la verdad. O sea, hay un contenido común que lo publico tanto en Instagram como en TikTok, que son 5 vídeos semanales, que ya lo tengo todo sistematizado para ir publicándolos. Y luego en TikTok, pues de repente si veo unas declaraciones de Yolanda Díaz que me sacan de la casilla, pues entonces me grabo en un momento y lo cuelgo. Y eso sí que es contenido que en Instagram quizá no mezclo tanto, ¿no? En TikTok yo creo que da un poco más a meterse al barro, a ponerme a discutir ahí con gente y tal. Ahí me lo paso bastante bien. En cambio, en Instagram sí que es un poquito más de, bueno, pues el sitio donde quiero que estén mis clientes, donde quizá publico más historias relacionadas con mis clientes, etcétera, crear más una comunidad. Alrededor de finanzas personales, intentar dejar aspectos más políticos y tal, los dejo Pero del fuera. tema finanzas personales hablas en TikTok, ¿no? En, También. en todos sitios hablo de finanzas personales. Perfecto. Eh, ¿Y ves interés? Es a donde quería llegar. ¿Ves interés entre la gente joven? Porque TikTok está sobre todo lleno de gente joven. sí, sí, sí. Bueno, últimamente todo el mundo está en TikTok, no solo los jóvenes. Sí, bueno. Pero sí, sí, hay mucho interés por parte de gente joven y de hecho recibo bastantes mensajes de gente incluso menor de edad, que evidentemente pues con ellos no puedo trabajar todavía para eso, Ujú. pero eso es algo que a mí me da bastante optimismo, que veo mucha gente, pues sí, que ya que tiene esa inquietud, ¿no? Desde joven y que yo en mi época, tal vez porque
no había tanto... Bueno, también teníamos el Instagram y tal, pero quizás todo este tipo de contenido, igual no había llegado yo a este contenido, pero este contenido, esto de utilizar las redes sociales tanto para aprender como se utiliza hoy en día, ¿no? Contenido didáctico, incluso YouTube. Yo lo que sé de economía, te diría que el 80% lo he sacado de YouTube, ¿no? De ver conferencias del Mises Institute. De, es que es brutal, ¿no? Y ahora que el contenido corto también se utilice de esta forma, yo creo que, bueno, en fin, yo soy muy optimista con el futuro precisamente por eso, ¿no? Porque yo creo que realmente no somos conscientes de la cantidad de formación e información que hay disponible hoy en día de calidad, además, para la gente inquieta, ¿no? Para que la gente inquieta realmente por su cuenta aprenda sobre un montón de temas distintos, de forma gratuita. ¿Y qué probabilidad ves de que se imparta en las escuelas esa famosa clase de educación financiera que mucha gente dice, te enseñan a hacer esto, pero no a hacer los impuestos? De forma, o incluirla en el currículum, cero, cero. ¿Por Bueno, qué? quién sabe, ¿no? Pero muy baja. ¿Por qué? ¿Porque crees que hay algún motivo por el que no se fuera a incluir? Yo creo que hay muchos motivos, pero bueno, hay uno que es básicamente a ver, los políticos viven de, pues de que el Estado sea grande. Ujú. Cuanto menos sepa la gente cómo organizarse y gestionarse y ser independiente por su cuenta, más grande va a ser el Estado. Entonces, ¿qué interés tiene el político en incluir en el currículo esta asignatura? Ujú. Lo puedes incluir como una medida partidista en un momento dado, si quieres que te va a dar rédito. Pero es que es más fácil distraer la atención hacia otro. Yo creo que si un partido político sale diciendo esto, va a ser una medida popular, que todo el mundo va a querer. Bueno, me parecía muy raro que alguien dijese, no, yo no quiero que se hable de dinero en las escuelas. Seguro que pasaría, ¿eh? Pero Sí, bueno, no pasó algo ya parecido que se dijo que no se tenían que... Ahora no me acuerdo, pero me suena que algo parecido ya pasó. es posible. Yo no lo he escuchado, pero es posible que alguien se moleste por eso, ¿no? ¿Cómo van a enseñar a mi hijo a administrar su dinero? Bueno, en fin. Pero bueno, en todo caso, yo creo que sería una medida más o menos bien vista a nivel social. Si un político saliese a decir, oye, pues vamos a incluir en el programa obligatoriamente Ujú. que se aprenda finanzas personales. Pero es que no lo van a hacer, van a distraer la atención por otro lado porque es que al político no le interesa, a ningún político le interesa que la gente sepa más, que la gente sepa administrarse y que sea menos dependiente del Estado. O sea, el Estado aspira a que la gente siga dependiendo del Estado y no joder suficiente la economía como para que la gente viva peor, ¿no? Que vayamos incrementando poquito a poquito nuestro nivel de vida para que tenga esa sensación de progreso, porque si no, eso genera mucha inestabilidad, pero no pero en la justa medida, en la justa medida. Ujú. Entiendo, entiendo. Sí, yo en verdad estoy bastante de acuerdo con eso. Antes has mencionado que igual que pueden acudir a ti, pueden acudir a cursillos. Me pregunto, ¿hay algún cursillo por ahí que tengas en mente que digas, oye, mira, pues este yo lo recomiendo? Mira, no lo he hecho, aunque lo tengo pendiente de hacer, no lo he hecho bueno, pues porque estoy con otros temas formativos, pero está el curso, hostia, no voy a saber cómo se llama. Pero bueno, es un curso que sacó Domingo Soriano junto con los Locos de Wall Street. Así que si buscan curso de inversión Domingo Soriano Locos de Wall Street, va a salir. Es que de hecho, mira, igual te lo puedo incluso buscar ahora. Pero vi la presentación, vi la gente que lo monta y tal, y vi el contenido de lo que quieren hacer de impartir. Llevan un par de ediciones Ujú. y me parece a mí que tiene muy buena pinta. Ya te digo, no lo he hecho. Yo en ese sentido sí que creo que no es fácil encontrar buen contenido didáctico. Es fácil encontrar piezas por aquí y por allá, pero hay muchas cosas que hay que resolver un poco, pues, pues tú por tu cuenta. Y me da la sensación que este curso tiene muy buena pinta en ese sentido. Los locos de Wall Street, mira, curso. A ver si me sale. No, es que ellos tienen muchos cursos. Pero hay un curso, ya te digo, que han organizado, creo que es con Value School o con la gente de Domingo Soriano, ahora me estoy liando, ¿eh? Domingo Soriano y los locos de Wall Street lo estaban La gente presentando lo por busca todos y ya está. lados. Dime. Y, y de nombres, ¿qué nombres recomiendas seguir? ¿A quién dices, ostras, mira, tienes que seguir esto o este nombre, tienes que pensar como él, tienes que leer de la biografía de esta persona, no sé, pero qué grandes nombres en el mundo de la inversión tú crees que vale la Bueno, evidentemente, está Warren Buffett, evidentemente, que todo lo que se pueda de este señor, pues está bien. También creo que no todo el mundo necesariamente tiene que saber de inversiones, pero sí que todo el mundo tendría que tener nociones de finanzas personales. pena? Y así un autor un poco más nicho a nivel español, que a mí me parece que da muy buenos consejos en esta línea, es Sergio Fernández. Ujú, ujú.
Sergio Fernández. Es un autor de cursos bueno, no de cursos, de libros, muchos de ellos de autoayuda directamente, ¿eh? Ujú. Pero su literatura de eso, de finanzas personales, a mí me parece muy acertada. Me parece que da muy buenos consejos. Tiene un libro en concreto que se llama Vivir con Abundancia, que a mí me parece una lectura muy recomendable en este sentido. Vivir con Abundancia. Luego tiene otro que se llama Libertad Financiera también, que está bien. Bueno, Sergio Fernández en general me parece que da muy buenos consejos en esa línea. Muy bien, muy bien. Ahora que estamos hablando de libros, hacia el final de las entrevistas siempre hago dos preguntas. Y una de ellas es si nos podrías recomendar, por favor, 5 libros. ¿Qué tema quieres? Bueno, finanzas personales y si te quedas corto con los libros, inversión y si no, pues ya política o economía, lo que veas. Vale, vale. Bueno, te voy a recomendar libros que me haya leído yo. Ujú. Uno de ellos puede ser perfectamente Vivir con Abundancia, este libro de Sergio Fernández, a mí es de mis libros favoritos. A nivel economía, siempre está la recomendación que hace Rayo de La economía en una elección, que me parece muy bien, me parece un libro fantástico. Pero casi yo creo que disfruté más, no sé si es mejor lectura o no para un no iniciado, pero a mí me gustó bastante Una revolución liberal para España, de Juan Ramón Rayo mismo. Ujú. Eh, Evidentemente te podría recomendar La acción humana de Mises, pero eso no lo va a leer nadie. La acción humana para mí, bueno, impepinable, impepinable. Pero bueno, digamos nivel usuario que pueda cogerse la gente y en un mes haberse leído el libro y no tener que estar medio año estudiándoselo. Pues Vivir con Abundancia, probablemente Una revolución liberal para España. ¿Qué más te diría? Hay un libro a mí de desarrollo personal, de ayuda, que me gusta mucho, que siempre recomiendo, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que me parece que está muy bien también. Y después te diría, complicado, ¿eh? Yo hay uno que no puedo evitar recomendar, que es El patrón Bitcoin, Ujú. de Seyfedin Amun, em, porque lo va mucho ese libro y me parece que liga mucho la parte de sistema económico, monetario, con también implicaciones en las finanzas personales. ¿Y qué más te diría? Un último libro podría ser... mm, podría ser en realidad cualquiera, a ver. De temática, bueno, pues podría ser el mismo Padre Rico, Padre Pobre, por ejemplo, para alguien que quiera iniciarse mucho, ya no en temas prácticos de gestión de dinero, sino un poco en mentalidad sobre el dinero, sobre, en fin, sobre una perspectiva distinta de enfocar su relación con el dinero, Padre Rico, Padre Pobre. Además es que ese libro está escrito de una forma que realmente es muy fácil comprender los conceptos. Ya el propio título del libro te da una pista sobre cómo está escrito Ujú. y, y me parece que ahí hace una contraposición muy buena que, bueno, que te hace ver partes de ti mismo mucho también en el Padre Pobre, ¿no? Y eso permite que cambies cositas a nivel mental muy importantes. Así que eso, Padre Rico, Vale. Padre Pobre, Una revolución liberal para España, Vivir con Abundancia, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y El patrón Bitcoin. Esos serían los 5 libros. Y por último, si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? Uf. Em, Pues supongo que depende del día cómo me pilles, cómo me pilles. Hay mucha gente con la que me gustaría hablar, muchos de ellos con los que no estaría nada de acuerdo. Probablemente Ujú. no sería esta persona, pero ahora mismo, tal como me lo has preguntado, probablemente me gustaría hablar con Pablo Iglesias. Fundador del PSOE o de Podemos. No, el de Podemos. Ah, vale. El de Podemos. Eh, Bien, no sé qué. Puede ser una conversación interesante, sí, sí. Sí, Te mentiría todo el rato, ya ves tú. Tampoco. sí, correcto. También es verdad. O sea, igual es muy mala idea, ¿eh? O sea, igual me has dado aquí una oportunidad brutal y te digo, Pablo, te podría haber dicho yo que sé, Rothbard, ¿sabes? Eh, No, pero hombre. mira, ahora tal como me lo has preguntado, me Oye, ha venido a la cabeza. pues genial, con Pablo Iglesias. Oye, pues nada, Néstor, muchas gracias, muy interesante lo que haces. Espero que te vaya muy bien, porque que te vaya a ti bien significa que hay más gente que le va mucho mejor incluso. Así que nada, Eso espero. gracias por tu tiempo, espero que te haya gustado y que vuelvas pronto al canal. Pues cuando me invites, aquí estaré. ¿Dónde puede la gente encontrarte? Bueno, pues me puedes seguir pues casi en todas las redes sociales. Estoy en Facebook, que además tengo muchos seguidores de Facebook.
Estoy en Instagram, donde no tengo tantos seguidores. Estoy en TikTok, donde hay muchos. Todos ellos soy Néstor Navalón, todo junto. Cuidado con las cuentas falsas, que hay cuentas falsas. Es Néstor Navalón todo junto, sin espacios, sin guiones, sin cosas. @Néstor Navalón. Ahí me podrán encontrar. Sí que es verdad que la página de Facebook es Finanzas con Néstor. Pero bueno, por Néstor Navalón me encuentran en redes sociales. Pues nada, Néstor, muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Que vaya bien.